Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy voy a hacer el radar solo porque Guillermo no está. Permitidme que os haga un repaso de lo más interesante de los últimos días y vamos a analizar lo que está ocurriendo con la bolsa, el SP 500, el Nasdaq, el Eurostoxx 50, la situación que atraviesa la bolsa china y por supuesto veremos también el euro dólar que está en un momento crítico, así como el oro, el petróleo y alguna otra cosilla como Bitcoin y Ethereum. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido, pero antes de todo, ¿qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista de datos a nivel macroeconómico? En Estados Unidos el último dato de inflación ha sido muy bueno, es el que corresponde a antes justo de la guerra comercial, es decir, al mes de marzo, y vimos cómo la inflación general bajaba del 2,8% a 2,4% y la subyacente de un 3,1 a 2,8, ambos en términos interanuales. Sin embargo, las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan que se han publicado y que sí recogen la guerra arancelaria muestran un impacto mucho más agresivo al alza para la inflación, y de esta manera las encuestas muestran que las expectativas a un año saltan del 5% al 6,7%, mientras que las expectativas a 5 años pasan del 4,1% de inflación al 4,4%. Por otro lado, la confianza del consumidor, que sí está muy pendiente de lo que ocurre con la guerra arancelaria, se desploma hasta niveles que no veíamos desde la crisis que se desató en 2022 o incluso la del 2008. En Europa, pocos datos relevantes de comentar, muy pendientes de lo que pueda hacer Christine Lagarde en la reunión de este jueves en términos de política monetaria. El mercado descuenta con toda total probabilidad que va a recortar 0,25% las tasas de interés porque la inflación sigue avanzando y está ya muy cerca del objetivo del 2%. Y a diferencia de Estados Unidos, las tasas de crecimiento en Europa siguen siendo muy flojas desde hace un par de años, con especial atención a la situación que atraviesa Alemania. En Japón y en China hemos visto datos pues muy diferentes. En Japón la pelea sigue siendo contra la lucha inflacionista, que tienen una inflación general en el 3,7%, está muy lejos del objetivo del Banco de Japón y por otro lado el Banco de Japón no puede llevar a cabo políticas monetarias muy agresivas, muy restrictivas, porque la deuda sobre el PIB en Japón es de 253%. Es el país más endeudado del mundo y si subes mucho el coste de financiación te puedes encontrar con el problema de que vuelves a desestabilizar la actividad económica y metes a la economía en una recesión. En el lado de China, los datos de inflación han pasado del menos 0,7 a menos 0,1 en tasa interanual. Es una ligera mejora, pero no lo suficiente para poder decir que hay una recuperación clara en el consumo interno, que es la gran apuesta del régimen de Xi Jinping ahora que la guerra arancelaria ha alcanzado unos niveles realmente preocupantes. Los datos de exportación también salieron súper fuertes, pasaron del 2,3 al 12,4%, probablemente como respuesta anticipada a lo que iba a ser la guerra arancelaria. Es decir, se han anticipado muchas compras y probablemente este salto en exportaciones veremos luego cómo se ajusta a la baja de forma también drástica en los próximos meses. En el lado de las importaciones hemos visto que siguen débiles, aunque mejoran desde el menos 8,4 al menos 4,3, y dentro del bloque geopolítico merece la pena a lo mejor mencionar lo que está pasando en Argentina, porque el gobierno de Javier Milei ha conseguido este lunes un cierto éxito. Sabéis que la economía argentina se enfrenta a muchísimos desafíos, pero se ha atrevido a liberar la compra de moneda extranjera a los argentinos. El peso comenzó a flotar libremente dentro de un esquema de bandas cambiarias y el mercado clandestino de cambios perdió fuelle, así como los bonos y las acciones empezaron a registrar importantes subidas. Creo que es una noticia muy positiva desde el punto de vista de otro de los retos a los que tenía que enfrentarse Javier Milei para devolver cierta estabilidad a la economía argentina. Ya sabéis que la situación en la que se encontraba era realmente complicada, por tanto va a ser difícil que no tenga tropezones en el proceso de liberalizar un modelo que había metido al país en una crisis que ya duraba décadas, pero de momento evidentemente lo que se ha atrevido a hacer es un paso más en su proceso de reflotar la economía argentina, y este nuevo sistema de flotación cambiaria va a habilitar la intervención del Banco Central, de la cotización del dólar
siempre que caiga por debajo de los 1.000 pesos o suba más allá de los 1.400. Por tanto, se establecen unas bandas de fluctuación. El inicio de esta nueva estrategia comenzó con un dólar en torno a 1.210, lo que implica una devaluación del peso cercana al 11% en comparación con cómo cotizaba a los 1.097 pesos del pasado viernes. A su vez, el mercado de cambios clandestino, ya sabéis que ese que se denomina Blue, mostró pues un notable descenso del valor del dólar hasta casi un 7% para situarse en torno a 1.280 por unidad. En este momento los argentinos no van a poder adquirir más de $200 al mes y muchos de ellos ni siquiera podrán alcanzar esa cifra. Pero como digo, estamos en un proceso que cambia las reglas del juego completamente desde que ha llegado Milei al poder. Así ha sido, y es probable que si esta jugada le sale bien, el proceso de devolver la confianza en la economía argentina seguirá el mismo nivel de éxitos que ha ido cosechando hasta ahora. Desde el lado de la situación geopolítica, Putin sigue bombardeando con intensidad las ciudades de Ucrania, lanza misiles contra objetivos civiles y lo hace sin ningún pudor, mientras que Trump sigue justificándolo una y otra vez, diciendo que ha sido un error, pero realmente nunca le señala. Entre tanto, Zelensky aceptó hace ya un mes el acuerdo de paz planteado por Estados Unidos y Rusia, sin embargo, alarga su respuesta mientras avanza sobre el terreno conquistando más territorio antes de sentarse a la mesa de negociación. Del mismo modo que Trump se niega a criticar a Putin, apoya sin reservas a Netanyahu pese a la oposición internacional y la crítica por lo que está haciendo. El primer ministro israelí se jactaba hace poco de ser el primer líder que se reuniría con Donald Trump al inicio de la guerra arancelaria para acordar la eliminación total de aranceles entre los dos países. Personalmente creo que es un precio muy bajo por el apoyo que le está dando Trump a los ataques indiscriminados que está llevando a cabo Israel contra Gaza. En términos de guerra arancelaria, que es lo que nos más copa la atención de los medios actualmente, bueno, el mercado se enfrenta a un nivel de incertidumbre extremo por los continuos cambios de opinión de Donald Trump en lo que a aranceles se refiere. Recordad que desde el anuncio de la guerra arancelaria al mundo, con esa pizarra de colegio con el que se presentó ante las cámaras, hemos asistido a un show sin precedentes en el que tan pronto hablaba de reciprocidad con rebajas, calculado de forma completamente absurda, a suspensiones unos días más tarde, al incremento agresivo de aranceles contra China, a exenciones particulares en el sector tecnológico al ver el daño que iba a provocar a compañías estrella como puede ser Apple o Tesla, y ahora estamos a la espera del siguiente giro de guión porque Trump asegura que las exenciones son solamente temporales. Dentro de su falta de respeto habitual por los líderes mundiales a los que se refirió recientemente como que están haciendo cola para besarme el culo, solo China se ha atrevido a plantarle cara de momento. Las dos potencias más importantes del mundo desde el punto de vista económico y militar se han agredido con un 145% y 125% de aranceles recíprocamente, lo que hace inviable cualquier relación comercial. Ninguno de los dos parece que está dispuesto a aflojar, aunque Xi Jinping se ha dicho que ya no va a seguir subiendo los aranceles porque el nivel que se ha alcanzado hace que no tenga ningún sentido la relación comercial entre ambos países. En el caso de que China busque más represalias contra Estados Unidos, lo hará de otra manera, probablemente restringiendo el envío de tierras raras, atacando al sector de servicios en Estados Unidos, donde Estados Unidos sí tiene superávit comercial, y tal vez amenazando con deshacerse de su cartera de deuda estadounidense, lo cual encarecería el coste de financiación del Tesoro estadounidense. Sin perjuicio de todo esto, podría seguir, y de hecho lo está haciendo, cerrando acuerdos comerciales con otros países del sur de Asia, Latinoamérica, Europa y África. Ya sabéis que Xi Jinping está ahora en una gira internacional intentando atar acuerdos comerciales que le permitan depender menos de Estados Unidos como principal destino de sus exportaciones. Estados Unidos, por su parte, está enfrascado en una negociación arancelaria con 75 países que va a durar ese periodo de 3 meses de suspensión que ha anunciado Donald Trump, y entre tanto, pues las empresas estarán paralizadas porque no sabrán muy bien qué tienen que hacer con sus inversiones a la espera de ver cuál es el nuevo orden mundial en el plano comercial. Lógicamente, todo esto es lo que muchos analistas y economistas están diciendo que va a afectar al crecimiento económico y a la inflación, porque lo peor que puedes hacer en el mercado es
generar un nivel de incertidumbre que te impida tomar decisiones como CEO. ¿Qué vamos a analizar hoy y qué gráficos quiero mostraros? Bueno, como os he dicho al principio, vamos a ver las bolsas en Estados Unidos, en Europa y en China. Vamos a ver el eurodólar, vamos a ver materias primas como el oro y petróleo y por supuesto Bitcoin y Ethereum. Así que permitidme que vaya directamente a lo que es la gráfica. Aquí lo que tengo, como podéis observar, es el SP500 y el proceso de caída que llegó a frenarse justamente en esta zona de soporte en torno a los 4.800, 4.900 puntos, ha permitido que con esas divergencias se produzca un rebote importante hacia el 38-50% de Fibonacci de todo el proceso bajista previo. A partir de aquí nos encontramos con antiguas zonas de soporte y no muy lejos de la directriz bajista. Podríamos ver ganancias adicionales, no sería raro que en un momento dado pudiésemos incluso alcanzar cotas de los 5.550, 5.600 puntos para poner a prueba la directriz bajista, que mantendría intacta la secuencia de máximos decrecientes y de mínimos decrecientes, y sería una corrección de algo más de un 50% que haría que toda la sobreventa que hemos tenido en términos de indicadores diarios se limpiase y pasásemos incluso a zonas más cercanas a sobrecompra. A priori, mientras el mercado no sea capaz de superar esta zona de los 5.550 puntos, sigue denotando una estructura claramente negativa y desde aquí se podrían retomar las presiones vendedoras. Y lo único que permitiría tener una opinión más positiva del desarrollo que está viviendo el SP500 sería que realmente consiguiésemos consolidar la recuperación de los 5.550 puntos. Por el lado del Nasdaq la situación es bastante similar, como podéis observar. También hemos hecho una recuperación hacia la zona del 38-50% de Fibonacci de toda la caída. Aquí estamos mucho más cerca de lo que es la directriz bajista, que une pues los distintos mínimos decrecientes, máximos decrecientes que se han ido formando desde los techos de máximos históricos, y además esta zona no solamente confluye el porcentaje interesante de Fibonacci, la directriz bajista, sino también la antigua zona de soporte en la que nos movíamos anteriormente, como eran los mínimos que se alcanzaron en torno al 10-12 de marzo de este año. Mientras el rebote no pase de esta zona, es un mero rebote para ver nuevas presiones vendedoras más adelante. Si realmente el Nasdaq consiguiese restaurar el daño y romper al alza la cota de los 19.300 puntos, es muy probable que veamos avances significativos nuevamente hacia cotas de 20.500, 21.000 puntos. Por el lado de Eurostoxx 50, la recuperación está siendo algo más lenta. Como veis, estamos en la zona del 38-50% de Fibonacci. Podríamos interpretarlo como un mero pullback a lo que es el canal roto, es decir, esta gran estructura que se formó desde los mínimos de 2022 y que ahora mismo ya se ha perdido completamente. Y como digo, cualquier ataque a estos niveles del entorno de los 5.050 puntos podría ser simplemente un 50% de corrección de Fibonacci junto con un pullback a la directriz rota, y desde aquí no habría que descartar posibles rotaciones nuevamente hacia cotas más bajas. Aún así, el Eurostoxx 50 ha sido capaz de respetar una zona de soporte tremendamente importante en el medio largo plazo, como es la antigua área de máximos de 2023 y los soportes que luego funcionan en 2024, tanto en agosto como ahora en abril en 2025. Por tanto, un nivel muy claro que solo en el caso de romperse traería consigo previsiones mucho más negativas para la evolución de la bolsa europea a medio largo plazo. Pensad que en el supuesto de que se desarrollase, voy a alargar esta línea de aquí para que la podáis poner en contexto la importancia que tiene. Estamos hablando de los máximos de 2021, máximos de 2023, mínimos de 2024 y 2025. Si el mercado, después de atacar esta zona del 50% de Fibonacci, es decir, si hiciésemos un nuevo intento de ruptura aquí arriba y fuese fallido y de ahí se produjese una rotación nuevamente a la baja, lo que nos quedaría más o menos visualmente sería una estructura tipo hombro, cabeza, y ahí estaríamos generando el hombro derecho.
Por tanto, no perdáis de vista la cota de 4.400 puntos, porque en el supuesto de perderse, no solamente tendríamos la pérdida de una zona pivote muy clara en el medio plazo, sino una estructura de vuelta tipo distribución que podría indicar que lo que nos queda de 2025 va a tener un sesgo claramente negativo. De momento es muy pronto para hacer estas conjeturas y haremos análisis todos los martes, con lo cual estaremos al tanto de lo que se nos venga encima. Pero como digo, el movimiento hoy por hoy en Estados Unidos y en Europa da más la sensación de ser una corrección o rebote alcista contra un porcentaje de Fibonacci y las propias directrices, que no tanto el final de la caída, aunque todo esto esté expuesto a las posibles alternativas en la guerra comercial que presente Donald Trump durante los próximos meses. Por el lado de China, la situación es similar. Tenemos un entorno donde se ha respetado perfectamente la directriz que unía los mínimos crecientes desde los suelos alcanzados en enero de 2024. No hay realmente un techo tan evidente desde el punto de vista de nivel hasta prácticamente llegar a esta zona, es decir, tendríamos que acercarnos a niveles de 8.250 puntos. A partir de ahí, si os fijáis, estaríamos poniendo a prueba, voy a pintarlo para que se pueda ver mejor así. La zona probablemente que más deberíamos vigilar en China es qué pasa cuando alcance de nuevo estos máximos mínimos y mínimos, es decir, entre 8.210 y 8.460 va a surgir la primera zona de resistencia fuerte. Si China es capaz de romper este techo, probablemente volverá a los máximos que mostraba en torno al 18-19 de marzo, y para que esto ocurra va a depender mucho de la evolución de la guerra comercial y, por supuesto, de las medidas que pueda implementar el régimen de Xi Jinping para apoyar el consumo y la confianza en la inversión, algo que se espera que probablemente ocurra durante este mes de abril. Por el lado del eurodólar estamos en un momento crítico porque se está empezando a perforar el canal descendente que había estado imperando desde el año 2007, y además, como podéis observar, se está superando la zona de antiguos máximos tanto en julio de 2023 como los alcanzados en agosto de 2024. Podría ser una trampa alcista que se revierta rápidamente, pero de no ser así, denotaría una pérdida de confianza muy importante en los activos estadounidenses. Estaríamos hablando de que la bolsa americana podría perder de alguna manera esa hegemonía que ha demostrado desde el año 2009, lo mismo que el dólar, y también afectaría, como es lógico, al comportamiento de la deuda estadounidense, es decir, del coste de financiación a medio y largo plazo, lo cual podría generar una crisis de un calado bastante más alto o más grande de lo que estamos acostumbrados. También debéis vigilar muy de cerca el dólar yen. Ya comentamos en su momento que la cota de 1,40 o de 140 es vital que aguante, porque en el caso de romperse este nivel de soporte se genera una estructura de vuelta tipo hombro cabeza a hombro con implicaciones muy graves a la baja, y esto puede estar muy ligado a lo que solemos comentar del carry trade. Sabéis que mucha gente se financia en yenes para comprar activos que tienen mayor riesgo. Esto ya nos pasó anteriormente el verano pasado y vimos cómo generó una gran corrección de un 10% de la bolsa estadounidense. Si se rompiesen los 140, evidentemente va a haber mucha turbulencia en el mercado y un alto grado de volatilidad, y probablemente vendría acompañado de correcciones bastante grandes en la bolsa. Así que tomad ese nivel como una referencia de riesgo, y si realmente se llega a perder el soporte, preparaos para lo que probablemente sea una nueva fase de venta o de presión vendedora en los activos de riesgo. Bueno, aparte del dólar yen, me gustaría comentar la situación del petróleo y del oro. El petróleo ha roto una zona de soporte muy importante, y ya veníamos comentando que las implicaciones de perder la cota de 64-65 dólares barril tendría connotaciones muy bajistas. Personalmente creo que el petróleo va a seguir moviéndose hacia cotas mucho más bajas, probablemente incluso podría perder los 50 dólares barril, y es de las pocas noticias positivas que podemos hacer en cuanto a la lectura de lo que está ocurriendo, porque puede contener un poco las presiones inflacionistas al abaratar el coste de la energía. Pero la pérdida de este soporte creo que está más ligada a una realidad, y es la expectativa de un menor crecimiento económico y por tanto menor demanda de petróleo, mientras que por otro lado lo que tenemos previsto es un incremento de la oferta
porque los países de la OPEP han lanzado 400.000 barriles de petróleo adicionales y tienen intención de seguir incrementando lo que exportan al mercado para intentar recuperar cuota frente a la que han perdido en los últimos 2 años contra Estados Unidos. Por tanto, como veis, otra batalla de otro tipo comercial que probablemente tenga como víctima el precio del petróleo. En el caso del oro seguimos con un entorno muy positivo. Estas situaciones de máxima incertidumbre favorecen al oro. La estructura no denota nada de debilidad. Es cierto que aparecen poco a poco divergencias bajistas en términos de RSI, pero la secuencia de máximos crecientes y de mínimos crecientes sigue siendo muy buena. Por tanto, en este momento la referencia que deberíamos tener en nuestra cabeza es que mientras el oro no pierda estos niveles en torno a los 3.000 puntos, el escenario sigue siendo claramente alcista para el metal precioso y no hay ningún tipo de estructura que alerte de un cambio de dirección, al menos en el corto plazo. Como podéis ver, el entorno sigue siendo relativamente volátil y Bitcoin se encuentra dentro de esta amalgama de análisis que estamos haciendo en un punto que es realmente vital que rompa. Estamos hablando del ataque a la directriz que une todos los máximos decrecientes desde que se alcanzó el último máximo histórico en enero de 2025. En el caso de romperse la directriz sería una señal muy positiva para Bitcoin, pero realmente la señal definitiva sería la superación de los últimos máximos decrecientes que, como veis, se encuentra en torno a los 88.500, 600 puntos. Si Bitcoin rompe este nivel, la siguiente gran aventura será batir otra vez de vuelta la gran zona de soporte perdida en los 94.000 puntos. Es decir, habría que alargar estas líneas para denotar dónde está el siguiente techo crucial que tiene que romper Bitcoin, y ya por encima de los 94.000 probablemente estaríamos restaurando la tendencia con visos de volver a máximos históricos, con lo cual de momento al menos una señal positiva, aunque todavía muy incipiente, de recuperación por el lado de esta cripto. En el caso de Ethereum la situación es muy distinta, el daño a la estructura gráfica es muy grande, se podría analizar esto como una estructura de distribución, la pérdida del soporte es crucial y la ruptura de la directriz también. Por tanto, las recuperaciones por parte de Ethereum parecen mucho menos claras que las que estamos analizando en Bitcoin, y de la misma manera que en el caso de Bitcoin, si consigue romper sus niveles hacia arriba, parece una opción buena para reengancharse a la tendencia de esta cripto. En el caso de Ethereum yo soy mucho más cauteloso, porque cualquier recuperación hacia la cota de 2.000, 2.300 puntos parece más un pullback a niveles de soporte críticos que se han roto, que no tanto una oportunidad de restablecer la tendencia alcista, que parece en este momento muy dañada. En este momento da la sensación de que Bitcoin está teniendo un comportamiento mucho más sólido del que estamos viendo en la mayoría de altcoins, y en un entorno de máxima incertidumbre intentaría estar más sesgado hacia Bitcoin que otras altcoins en este momento. Como veis, estamos en un momento crítico en los mercados. Lo hemos visto por el ataque del coste de la deuda a los máximos de los últimos 2 años. Hemos visto también cómo el dólar se ha debilitado y está poniendo en tela de juicio una estructura que dura desde hace ya 15 años. Estamos viendo cómo las bolsas han recuperado y se están acercando a los siguientes techos, y cómo algunos activos de riesgo, como puede ser el dólar contra el yen, a la hora de medir cuándo podríamos vivir un nuevo episodio de presión vendedora, está acercándose a un punto crítico. Por tanto, muy atentos. Está el mundo muy cambiante, dependemos de alguien que cambia de opinión prácticamente cada 48 horas. Estamos presenciando una batalla comercial sin precedentes entre las dos potencias económicas del mundo, así que es momento de extremar las precauciones. Acordaos de que con las barreras podéis poner posiciones donde tenéis garantizado el stop, puesto que no se os va a cobrar jamás más de lo que es la prima por esa opción, y por tanto lo que llamamos el knockout, y en este entorno probablemente sea el instrumento más eficiente si no queremos llevarnos un gran susto de un día para otro porque de repente se haya anunciado algo que no estaba previsto por parte de los analistas y los inversores. Como siempre, desearos mucha suerte a todos con vuestras posiciones, vuestras inversiones, y nos vemos ya en el próximo análisis. Un saludo y hasta la vista.